Durante años los científicos han estado mirando el universo como si estuvieran explorando una jungla oscura con una linterna. Ahora, con el telescopio espacial James Webb, vemos más de lo que imaginamos, y parece que también nos están observando. Hace poco este telescopio detectó algo que nadie había visto antes, algo que no tiene sentido, que no sigue ninguna teoría, pero que está ahí en la oscuridad del universo. Es como un patrón, una señal, algo raro que parecía estar esperando que lo encontráramos. Ahora que lo hicimos, nada será igual. Desde que lo lanzaron al espacio, el telescopio James Webb ha sido considerado lo mejor que hemos enviado fuera del planeta. Y con razón, puede ver en el infrarrojo, lo que le permite ver a través del polvo cósmico y observar los inicios del universo, algo que el Hubble nunca pudo hacer. Pero pocos saben que, además de buscar en el pasado del universo, el James Webb ha estado recopilando información de lugares que creíamos que no tenían nada, zonas frías y oscuras. Y justo ahí, donde no debería haber nada, empezó a detectar una luz extraña, una vibración tan precisa que parecía tener inteligencia, no solo ser una estrella. Los astrónomos pensaron que era un error, pero no. La señal seguía ahí, cambiando de frecuencia, como si estuviera respondiendo. Entonces se dieron cuenta de que no era una estrella, sino algo que no esperaban. Mientras todos miraban galaxias lejanas y nebulosas increíbles, el Webb apuntó a un sistema que ya conocíamos, pero al que no habíamos prestado mucha atención, TRAPPIST-1. Este sistema, a solo 40 años luz, tiene 7 planetas rocosos y al menos 3 están en la zona habitable. Lo que encontraron allí fue sorprendente. En uno de los planetas, TRAPPIST-1e, encontraron cosas en la atmósfera parecidas a las de la Tierra: oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Esto podría ser por procesos naturales, pero lo que llamó la atención fue un químico en particular que solo se produce con actividad biológica o artificial, y por si fuera poco, otros 2 planetas tenían señales parecidas. 3 mundos con atmósferas vivas y, lo más raro, todos en una órbita perfecta, como si alguien hubiera diseñado ese sistema para que lo encontráramos. Lo que descubrió el Webb después fue aún más inquietante. Al analizar los planetas, vieron que casi todos estaban cubiertos en un 70% por océanos. No eran charcos pequeños, sino océanos profundos y tranquilos. La estructura de los planetas sugería volcanes controlados, atmósferas equilibradas y climas agradables, tan similares a la Tierra que los científicos empezaron a llamarlos planetas espejo, es decir, mundos que parecen haber evolucionado como el nuestro. ¿Cómo es posible que 3 mundos en la misma zona tengan condiciones tan perfectas? ¿Es una coincidencia o es una prueba de que la vida no es un milagro único, sino algo común en el universo? Y entonces, cuando empezábamos a formar teorías, pasó algo impensable. El Webb captó datos extraños en una frecuencia que antes habíamos ignorado como ruido, pero ese ruido tenía forma, un ritmo, parecía un lenguaje binario, un patrón que, al verlo como imagen, mostraba una figura simétrica. Los analistas pensaron que era un error, pero no. El patrón seguía ahí, incluso con diferentes programas. ¿Qué decía esa señal? ¿Era un saludo, una advertencia o una firma? La comunidad científica no se pone de acuerdo, pero está claro que no es algo normal. Parece decir, estamos aquí, siempre lo hemos estado, y ya era hora de que nos vieran. En medio de todo este caos, el Webb identificó algo que desconcertó a los físicos: un destello de luz en una zona oscura, sin estrellas ni galaxias. Esa zona debería estar vacía, pero durante menos de un segundo salió una luz infrarroja de la nada. Lo más raro o era su forma. Parecía un láser, como si alguien lo hubiera enviado a propósito desde un punto fijo. Algunos investigadores creen que podría ser una baliza cósmica, como un faro entre galaxias. Los datos de zonas cercanas revelaron algo más: rastros de compuestos orgánicos complejos en lugares donde nunca habíamos encontrado actividad molecular organizada. No eran solo aminoácidos sueltos, sino estructuras ordenadas, como fragmentos de ADN,
pero diferentes al nuestro, como una versión alternativa de la vida. Esto llevó a los biólogos del equipo a pensar, ¿y si estamos viendo esporas espaciales y el universo no solo tiene vida, sino que la distribuye? Este descubrimiento cambiaría todo lo que pensamos sobre el origen de la vida. Si lo que hemos detectado es material genético viajando por el espacio, entonces quizás la vida en la Tierra no empezó aquí. Al revisar los datos vieron que estas señales no estaban dispersas al azar. Todo parecía tener una dirección, apuntando a un mismo eje galáctico, como si cada fragmento viajara por un camino invisible, como migajas dejadas a propósito. Es un patrón demasiado preciso para ser casualidad. Algunos astrofísicos hablan de un camino de transmisión de inteligencia, como si una civilización avanzada hubiera creado un rastro para que otras especies lo siguieran. Quizás el telescopio James Webb fue la llave para abrir una puerta olvidada en el universo. Y entonces, al analizar todos estos datos juntos, pasó algo inesperado. Al combinar las señales del láser, los compuestos moleculares y las emisiones de ciertos puntos del cielo, apareció un patrón geométrico, como un símbolo que se repetía en el espacio. No era una forma natural, sino algo matemático, codificado. La figura recordaba diagramas sagrados de culturas antiguas, como si lo que hay ahí afuera pensara como nosotros, pero los expertos del web no tienen una explicación clara. Algunos no quieren hablar del tema, otros admiten que el universo no está muerto, ni callado, ni le da igual. Está esperando, y ahora que lo hemos escuchado, no podemos ignorarlo. Loco. UE empezó como una misión para ver las primeras luces del universo, ha terminado mostrando señales de un futuro imposible. James Webb ha captado imágenes, ha encontrado misterios que estaban escondidos entre galaxias, partículas que no tienen sentido y estructuras que solo pueden ser el eco de algo más inteligente y antiguo que nosotros. Ya no hablamos de planetas lejanos, ni de ciencia ficción, ni de teorías. Estamos hablando de un cambio silencioso, una verdad que se esconde entre las nubes de gas y que nos hace preguntarnos si hemos estado mirando al lado equivocado del cielo. Quizás mientras buscábamos respuestas, el universo nos estaba observando a nosotros. Y ahora que esa verdad está llamando a la puerta, ¿estás listo para abrirla? Si este video te hizo pensar en todo lo que sabías sobre la vida, la ciencia y el universo, compártelo y suscríbete, porque esto es solo el principio. Cada semana revelamos secretos que nadie más se atreve a contar. Y recuerda, el universo no es tan grande cuando sabes dónde mirar. Lo que el web halló después fue aún más inquietante. Los planetas parecían estar cubiertos en más de un 70% por océanos profundos y en calma. Su estructura sugería actividad volcánica controlada, atmósferas equilibradas y climas templados, condiciones tan parecidas a las de la Tierra que los científicos empezaron a llamar los planetas espejo, mundos que parecen haber evolucionado igual que el nuestro. Pero, ¿cómo es posible que tres mundos en la misma zona tengan condiciones tan perfectas? ¿Es casualidad o prueba de que la vida no es un milagro único, sino algo común en el universo? Y entonces, cuando intentábamos entender todo esto, el web captó datos raros, frecuencias que antes ignorábamos por considerarlas ruido. Pero ese ruido tenía forma, una estructura con un ritmo. Las gráficas mostraban algo que no se parecía a nada natural. Las frecuencias se repetían y hacían pausas, como un lenguaje binario que, al convertirse en imagen, mostraba una figura simétrica. Los analistas pensaron que era un error, pero el patrón seguía ahí. ¿Qué significaba esa señal? ¿Era un saludo, una advertencia o una firma? La comunidad científica no se pone de acuerdo, pero está claro que no es algo común. Parece que alguien nos está diciendo, estamos aquí, siempre lo hemos estado, y ya era hora de que nos vieran. En medio de este caos cósmico,
El Webb detectó algo que desconcertó a los físicos, un destello de luz en una zona oscura sin estrellas ni galaxias. Se suponía que esa región debía estar inerte, pero durante menos de un segundo surgió una radiación infrarroja. Lo raro no era la intensidad, sino la forma. La luz tenía un espectro parecido al de un láser, como si la hubieran proyectado con un propósito. Algunos sugirieron que podría ser una especie de faro cósmico, pero ¿quién pondría un faro en el vacío y para qué? La única explicación, aunque aterradora, es que no estábamos viendo una estrella, sino una tecnología. Los datos de zonas cercanas revelaron algo más: rastros de compuestos orgánicos complejos en lugares donde no había actividad molecular organizada. No eran simples aminoácidos, sino estructuras ordenadas, como fragmentos de ADN, pero diferentes al nuestro, como una versión alternativa de la vida. A partir de esto, los biólogos propusieron que podríamos estar viendo esporas espaciales y que el universo no solo contiene vida, sino que la distribuye. Esto cambiaría nuestra idea del origen de la vida, porque si lo que vimos es material genético viajando por el espacio, tal vez la vida en la Tierra no empezó aquí. Al revisar los datos vimos que estas señales no estaban al azar, sino que apuntaban a un mismo eje galáctico, como si cada fragmento siguiera un camino trazado. Era un patrón demasiado preciso para ser casualidad. Algunos astrofísicos hablan de un camino de inteligencia, como si una civilización avanzada hubiera creado un rastro para que otras especies lo sigan. Quizás el telescopio James Webb era la llave para abrir una puerta olvidada en el universo. Y entonces, al analizar todos estos datos, pasó algo inesperado. Al juntar las señales del supuesto láser, los compuestos moleculares y las emisiones de calor de ciertos puntos, apareció un patrón tridimensional, un símbolo que se repetía en el espacio. No era algo natural, sino una construcción matemática, como si lo que está allá afuera tuviera relación con lo que intuimos desde hace siglos. Pero los expertos del web no dan una explicación clara. Algunos no quieren hablar del tema y otros admiten que el universo no está muerto ni callado, sino que está esperando, y ahora que lo escuchamos no podemos ignorarlo. Lo que empezó como una misión para ver las primeras luces del universo ha revelado señales que parecen venir del futuro. El James Webb ha captado imágenes y misterios que estaban ocultos, partículas que desafían la lógica y estructuras que solo se explican como el eco de algo más inteligente y antiguo que nosotros.